Nada, vamos a darle continuidad básicamente a este módulo. Vamos a hablar un poquito de lo que estoy haciendo con las correcciones de artroplasia total de rodilla con una deformidad fija en valgo de mayor de 18 grados. No cambia. Estos son mi grupo de estudios, al cual la unidad yo pertenezco. No tengo ningún conflicto ni ningún dilema con el tema. Vamos a hablar un poquito de deformidades en valgo, la evaluación radiográficas que realmente son un poquito importantes, las indicaciones de la cirugía, algunos artículos que hemos encontrado en cuanto a esto, el equilibrio de extensión y flexión que son muy importantes en esto, que realmente debemos todito de tenerlo ahí, los métodos de correcciones, los objetivos de tratamiento y básicamente algunos resultados de los pacientes que estamos operando actualmente. Recordar a este señor, realmente que fue el que empezó a hablar básicamente de las deformidades en valgo, de todas casi son un 10% de todas las reemplazos articulares, la clasificación de Glasgow, que es muy importante para nosotros para poder hacer una valoración en cuanto a las deformidades en valgo. Y debemos de saber que siempre tenemos que tener pendiente hacer radiografías panorámicas cuando tenemos una deformidad en valgo por encima de los 10 grados para poder saber hacia dónde está el eje y qué necesitamos corregir. Recordando que cuando tenemos un valgo o un varo que sean extraarticulares, debemos hacer correcciones solamente extraarticulares, porque las correcciones intraarticulares se hacen solamente con reemplazo. No intentar hacer correcciones de deformidades extraarticulares con un reemplazo articular, porque al final las rotaciones serían muy inadecuadas. Las panorámicas son muy importantes, aunque si tenemos una deformidad por debajo de 10 grados, hacer una radiografía con apoyo bipodal también resultan mucho, que podemos también tener mucho pendiente de eso, hablar con nuestros equipos de imágenes para que no hagan reales radiografías apilaterales con mucho apoyo, sino entonces nos guiamos de las radiografías panorámicas. Las indicaciones quirúrgicas, básicamente las correctoras que debemos de hacer, son deformidades por encima de 10 grados que debemos de tener, con defecto óseo medial, hipoplasias femorales internas, con una artrosis ya tipo 3 o tipo 4, cuando hay una disminución del espacio articular, principalmente de medial, rigidez articulares, siempre valorar básicamente los bostezos para poder saber si hay alguna deficiencia de algunos de los ligamentos colaterales, que nos vamos a tener un buen equilibrio dentro de la flexión y de la extensión, y siempre vamos a tratar de hacer correcciones pendineal. Los estudios básicamente no hablan mucho de correcciones de este tipo, no con prótesis primarias, sino con prótesis bisagradas o con prótesis ya que tengan pivotes estables para poder entonces ello ayudar a corrección de los ligamentos que tengamos alguna deflexión de algunos de ellos. Y entonces nos llevamos de los estudios y tratamos de, que no tenemos en el país este tipo de prótesis, de tratar de hacer correcciones con métodos específicos para poder dar un mejor resultado a nuestros pacientes. Aquí hay otro estudio que básicamente fue del 2021, con uno estudio más reciente que me habla de deformidades y de las correcciones, que tuvieron buenos pacientes con muy buenos resultados, pero no fueron con prótesis primaria, todas fueron con prótesis básicamente bisagradas, que tenían correcciones de más de 17 grados de valgo. Aún así intentamos nosotros tener pacientes con correcciones de prótesis primaria, aunque hemos hecho algunos pacientes con más de 18 grados que han ameritado por la obesidad un índice de masa corporal de 33% por encima de ahí. Le colocamos vástagos diaficiarios para tener una mejor estabilidad, prótesis con pivote para poder entonces ayudarnos a hacer la corrección. Entonces, ¿qué es lo que básicamente hacemos nosotros? Medimos el balance, buscamos la inestabilidad del músculo popliteo, los ligamentos micros posteriores, y siempre tenemos que ver la estabilidad que tenga la cápsula posterior. Solamente es como yo digo, o sea, una cirugía de rodilla, son cortes óseos, pero debemos saber manejar las partes blandas. Los cortes óseos no son tan importantes como las partes blandas, porque si tenemos un balance inadecuado, una inestabilidad inadecuada en nuestras partes blandas, nuestros cortes óseos pueden quedar con un fiasco. Entonces, al final, las rotaciones deben ser muy importantes. Saber recordar o reconocer el tipo de prótesis que vamos a poner, que tiene cada componente, si trae su propia rotación de 3 grados, que todos sabemos que debe tener el fémur, y cómo va a ser nuestra base tibial, si va a ser neutra o no. Y eso nos ayuda mucho a hacer la corrección. ¿Qué yo hago? Hago la técnica de Insan Ranawan, hago un corte femoral, que es mi primer corte femoral, y después me voy a mi corte de tibia para ver las estabilidades de mis partes blandas, mido mi GAT y mido mi alineación para poder entonces determinar hacia dónde debo de ir, si tengo que aumentar el número o no.
Hay algo que yo siempre le digo a mis residentes cuando hacemos una rodilla, que cuando yo coloco un liner 9, porque me di mi GAD 9, es el liner definitivo que coloco, no hago aumentos como hay personas que hacen, que le colocan un liner 12 para poder aumentar el espacio. Debemos de entender que nuestra estabilidad va a estar dada básicamente por todas las estructuras internas anatómicas que tiene nuestra rodilla. Y si entonces si yo hago un corte exacto y tengo una medición de un GAD de 10 milímetros, 11, 12, el GAD que me dio, eso es lo que realmente yo debo poner dentro de mi componente. Nuestro equilibrio en el GAD balance es bastante importante, hacer las mediciones preoperatorias para poder medir hacia dónde yo voy, si un corte 1 en 2 a nivel femoral o un corte 1 en 1 o solamente hago el corte exacto. Debemos recordar que si tengo un hundimiento debo hacer la compensación no con los cortes, sino con partes blandas y saber hacer una buena planificación preparatoria. He visto casos que tienen un hundimiento de más de 5 milímetros e intentan borrar el hundimiento haciendo el corte tibial y no debe de ser así. Debemos de tener las mediciones exactas. Si hay prótesis adecuadas para eso, podemos utilizar en un platillo tibial aumentos de 5 milímetros para poder compensar el corte. Recordando que si voy a hacer un corte mayor o necesito un mayor espacio dentro del GAD, es preferible mejor hacer un corte a nivel femoral que a nivel tibial. Son videos, ponlo a correr, corren solo, miren cómo mido mi GAD, tengo ya todo exacto, todavía nos quito los pines si se fijan ahí para poder seguir haciendo cortes si yo lo necesito, mido mis ligamentos laterales y veo que todo está bien, mi extensión de cómo está, si tengo una buena extensión ya básicamente hago la flexión, miren cómo hago la flexión y cómo se me queda mi componente, no me expulsa básicamente para medir mi GAD balance, yo estoy diciendo que tengo una rodilla bien estable y al final entonces ya yo sé que todo lo que tengo que hacer son mis cortes femorales y terminar mi componente tibial para poder entonces colocar mis cortes definitivos. Los métodos de corrección que podemos utilizar, Krasko, Insal, Bolognesi, Ranawat y Pateles Massa son básicamente para poder manejar las partes blandas de esto. El objetivo de tratamiento básicamente es tener una buena alineación de un eje mecánico de 3 a 7 grados, que todos debemos de tenerlo casi así. Recordar que las mujeres siempre tienen los 5 grados de valgo que son normales, que tenemos que procurar no hacer hipercorrecciones. Esto es un estudio que yo básicamente he montado desde febrero hasta la actualidad, por lo que quise dejarlo hasta diciembre del 2021, con 150 pacientes, una deformidad fija de 33 preoperatorios, un total femenino. En esto lo que quise básicamente investigar cuáles eran las causas principales, si las mujeres o los hombres tenían mayor incidencia dentro de la corrección del valgo de los 18 grados, y vimos que las mujeres son las que básicamente siempre vamos a estar operando. Entre nuestras deformidades en valgo tuvimos 33% con un 18%, y tuvimos sin deformidades en valgo 117 pacientes que solamente cogimos los 33. La evolución de escala que regularmente uso son la Associated Western CF2 y también en esta utilicé el WOMAC para saber la movilidad que tenía, que se hizo antes de la cirugía, al mes de la cirugía, a los 6 meses, al año y después se hizo a los 2 años, teniendo unos buenos resultados, con un 0 índice de aflojamiento durante 5 años que le dimos seguimiento. O sea que hemos tenido muy buenos resultados con estos pacientes. El diseño funcional del WOMAC nos dio unos buenos rangos dentro de las movilidades y dentro para el dolor y la incapacidad dentro de estos pacientes, que al final podemos determinar que tuvimos buena corrección. Hicimos una comparación con las publicaciones que tienen Ranawat, Krasko y Hurley y tuvimos unos buenos resultados en cuanto a los niveles de comparaciones hacia ello. Y entonces, al final, este es mi grupo de trabajo, a los hospitales donde estoy. Estos son los pacientes que hemos estado corrigiendo con prótesis primaria. Esto que lo presenté en el CCR cuando ya tuvimos ya el final de las correcciones. Miren cómo está el paciente por 17 grados, .5 de valgo, podemos hacer una corrección, una prótesis primaria exactamente, y la paciente sin ningún problema. Y después le hicimos la otra rodilla, la paciente está muy estable. Este otro paciente que también vimos con la corrección, miren cómo se ve en físico y cómo utilizamos el tipo de prótesis. Las artrosis siempre básicamente son grado 3 en adelante o grados 4 en patelos femorales. Generalmente, como no tenemos prótesis patelos femorales dentro de nuestro país, tratamos de hacerlo así. Si tenemos una deformidad grave dentro de la rodilla, aunque si no hay deformidades, entonces utilizamos a los artrocopistas para que entonces hagan su trabajo, depende de eso. Estos son otros pacientes que logramos también hacerle correcciones con prótesis primaria.
Al final lo que buscamos básicamente es que el paciente tenga buena estabilidad y pueda adoptarse su marcha. Y si vemos en estos pacientes la corrección, al final no ha dado buenos resultados independientemente de, y el índice de aflojamiento básicamente con un P significativo de 0.3. Algunos que tuvimos eso, algunos que otros tuvimos revisión. Por favor, el video. Es un postquirúrgico ya de 5 días después de eso, que lo vimos en la consulta para poder revisar el vendaje, y la paciente que no caminaba y tenía mucho dolor, al final realmente ella tuvo muy buenos resultados en cuanto a esto. En nuestras conclusiones, el índice de inestabilidad realmente es mucho menor. El manejo de los tejidos blandos siempre logra la estabilidad dentro de la rodilla, que eso debemos tener mucho pendiente. No usamos prótesis contrañidas ni tampoco bisagradas, y eso no dio muy buenos resultados. Necesitamos un poquito más de monitoreo. Le estoy dando ya todavía a algunos pacientes que lo he logrado ver, básicamente algunos 40 pacientes, que estoy terminando también de avanzar un poquito más el estudio, con muy buenos resultados. Uno de estos solamente tuve que hacerle una revisión por un aflojamiento aséptico, o sea que próximamente va a ser que ya publique la parte ya terminada de esto. Un monitoreo siempre verificar la durabilidad, y aunque algunos estudios recomiendan prótesis contrañida, realmente no la tenemos en nuestro país, solamente hay tal la de SSK, pero no me gusta mucho usarla, exceptuando que sea necesario en pacientes que tengan un BMI por encima de 33, o sea que no da un buen resultado utilizar prótesis primaria en esto. Muchas gracias.